Bueno, realmente es un honor enorme, un gran placer presentar a Gabriel Chamé Buendía, digamos, y su relación con William Shakespeare. Lo consideramos uno de los más grandes artistas contemporáneos del teatro argentino, del teatro latinoamericano, en muchas dimensiones, ya sea como director, como actor, digamos, en lo que sería su producción docente, y dentro de muy poquitito va a estar disponible un libro suyo reflexionando sobre su praxis, filosofía de la praxis teatral de Gabriel Chamé Buendía. Me gustaría señalar tres cuestiones fundamentales. La primera, que tiene una carrera internacional importantísima, que dentro de lo que es específicamente la escena argentina, formó parte de un grupo, yo diría ya mítico, que es el grupo, el Club del Clown, que fue realmente uno de los grupos de avanzada, de punta de vanguardia en la renovación del teatro de Buenos Aires y de Argentina, fundamentalmente en los años 80, que luego se instaló en Europa y que empezó a trabajar nada menos que con el Cirque du Soleil, y que, bueno, hoy es una de las referencias fundamentales en la docencia del clown, en la docencia actoral, y vamos a hablar muy especialmente de un espectáculo suyo que ya tiene muchos años en cartel, que es la versión que hizo de Otelo, una versión muy singular, porque siendo Otelo una tragedia, este Otelo, que se llama Otelo termina mal, ¿no? Está planteado justamente con un cruce de distintas poéticas de comicidad, ¿no? Así que valga esto como breve presentación de uno de los artistas realmente más brillantes que tiene el teatro argentino y latinoamericano contemporáneo. Gabriel Chamé, buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, como siempre, sorprendido con todo lo que decís de mí. No, pero realmente muy merecido, Gabriel. Gracias. Y si te parece, proponemos esta dinámica, entonces te escuchamos hablar en principio sobre este espectáculo tan singular que lleva muchos años en cartel. ¿Ya cuántos años en Y cartel? esta es la novena temporada. O sea, Novena 8 años reales y empezamos con la novena temporada, Qué bueno, sabiendo que la cuarentena nos cortó un poco las alas, exacto, pero a exactamente. todos. Pero bueno, estamos y una linda noticia es que vamos a lanzar 2 funciones semanales, ya que la función sola se llena. A pesar de que el teatro está tan en crisis y tanto cuesta llevar gente al teatro, Otelo sigue llenando las salas, en la sala Caras y Caretas en este caso, de Buenos Aires, y vamos a pasar a 2 funciones semanales, así que muy feliz. La noticia es de hoy, así que muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Llenar Gabriel, las salas de teatro es un hecho político para mí en este momento, ¿no? No es un hecho absolutamente. solamente artístico, creo que es un hecho político. Eso es política, llenar el teatro. Exacto, exactamente. Gabriel, te escuchamos entonces, digamos, hablarnos del proceso de creación, de composición de la versión de Otelo, y después, bueno, abrimos a las preguntas y al diálogo. Sí, bueno, qué sé yo, a ver, pasó 9 años, así que hay que acordarse de qué hicimos. Lo que es real es que Otelo es una consecuencia también de una investigación que viene de mucho tiempo con respecto a Shakespeare. Es como si eh, siempre me preocupó esta relación tan separatista, donde el payaso o el clown es una cosa y el teatro es otra cosa, y siempre me sentí como que digo, ¿por qué no hay esta abertura a nivel cultural, donde las diferentes artes, yo creo en que la danza teatro con Pina Bausch revolucionó la danza, y quiere decir que la danza se convirtió en teatro, y uno ve esas cosas y es maravilloso. Entonces siempre pienso que el clown tiene una pata dentro del teatro que es muy importante, y qué mejor que pensé que a través de Shakespeare, que yo venía investigando mucho, o sea, no es el primer espectáculo de Shakespeare que hago. Empecé a veces en el 89 con espectáculo de Shakespeare. Primero la lógica fue llevarlo desde lo muy clownesco a llevar a Shakespeare a un lugar muy payasesco, y poco a poco, de la mano de mi observación en Europa, de los grandes directores, observar que los grandes directores europeos en los años 90 recuperan los clásicos y los hacen de una manera contemporánea,
y sobre todo llevados a un lenguaje personal de cada director. Caso Peter Brook, caso Robert Lepage, Bob Wilson, Arya Mushkin, y bueno, y podemos seguir la lista de gente tal vez menos conocida aquí, pero que me sorprendía mucho eso y me di cuenta que mi lenguaje como hombre de teatro que tiene una dirección netamente con el humor y netamente con el lenguaje clownesco, quiero decir, el amor hacia Chaplin, el amor hacia Buster Keaton, el amor hacia estos grandes cómicos, me di cuenta que se podía trabajar la conjunción. Y empecé en ese proceso, y Otelo, después de muchos años, estamos hablando que empecé en el 89, o sea que Otelo es del 2012, Otelo es la conclusión a que era hora de poner en práctica que una tragedia se podía trabajar con humor sin traicionar la tragedia. Quiere decir que para mí, además del hecho del mensaje de la obra que lleva Otelo, que es una obra que tiene un mensaje delirante, también era un desafío de lenguaje. O sea, que yo quería como también poner en práctica una lógica de lenguaje. Después, me parece que me sentía profundamente movilizado con lo que cuenta, con hechos raciales, xenófobos, corruptos y, por supuesto, el tema del femicidio, que a todos nos moviliza, a cualquier hombre nos moviliza. Todo esto nos deja todo el tiempo una sensación de angustia, rareza, y no podemos explicar la locura del mundo. Como hombre te sentís siempre culpable porque sos parte del patriarcado. Y este fue mi grano, o sea, decir, me meto. Pero lo que me interesaba de Shakespeare era cómo él plantea este tema hace 500 años atrás, cómo plantea este tema, que está diciendo claramente que es una injusticia y que es una locura, y sin embargo, cómo lo trágico de la situación tiene que ver sobre todo con lo trágico del lugar del engaño, que tiene que ver con lo corrupto de la situación que el personaje de Iago logra hacerle creer a Otelo esto. Más allá de que Shakespeare está diciendo que es una locura en la época que porque una mujer te engañó vos la tenés que matar. Es más allá de esto. Porque Shakespeare lo está diciendo también eso. Lo que pasa es que, lógicamente, en la época pareciese que fuese muy normal. Lo más interesante es que es el hecho corrupto lo que lleva a los celos y a la locura del femicidio. Es muy interesante esto, que lo que tanto nos moviliza en estas épocas a nosotros, que tiene que ver con lo corrupto, quiere decir, con lo que nos hacen hacer creer en los medios que pasa, con todo lo que nos pasa constantemente, es interesante que la fuerza no pasa por el celo, pasa por hacerte creer algo. Entonces, bueno, esto ya me enloquecía. Ahora me parece que lo interesante es mi manera de abarcar esto. Quiere decir, por supuesto que primero me ocupo sobre todas las cosas de amar la obra y de amarlo a Shakespeare, porque yo no quiero traicionarlo, quiero apoyarlo. Ahora, no traicionarlo no quiere decir que no lo haga a mi manera. Lo segundo que hago es lo que estoy haciendo en los últimos, yo diría desde el año 2006, empiezo como cualquier Shakespeare que hago, agarro el texto en inglés, agarro versiones en español, agarro versiones en francés y realizo mi propia versión después de estudiar muchas versiones, encontrando mis palabras, mis síntesis y decidiendo si este espectáculo se va a crear en España, en Francia o en Argentina, por ejemplo. Porque si fuese en España y Argentina son dos traducciones diferentes. No solamente por la cuestión idiomática, sino también por una cuestión de, sobre todas las cosas, llegar a la gente, cumplir con lo que Shakespeare quiere, que es llegar a la gente. Lo primero que Shakespeare quiere es llegar a la gente. Está claro. No le da muchas vueltas. El tipo te hace un argumento con tensiones dramáticas efectivas donde te tiene enganchado de pe a pa. Y después, respetar la belleza del texto. Quiere decir, ¿cómo hacer? Y este es un trabajo que me ha costado mucho tiempo de escritorio. ¿Cómo hacer para que salir de la belleza de la poesía inglesa, convertirlo en hispánico y en argentino en particular, y no estar agregando palabrerío literario porque traducimos y queremos meter más... O sea, yo tengo el recuerdo, siempre cuento que en mis estudios en la escuela de Philippe Collier, que trabajábamos con otros actores de todas partes del mundo y hacíamos una escena en diferentes idiomas, los ingleses siempre me decían, che, qué raro que seguís leyendo cuando yo ya terminé de leer. Como si las traducciones españolas están demasiado
estiradas y condensadas. Y para mí era fundamental la síntesis de ese texto. O sea, cómo lograr que el español tenga una efectividad por lo menos cercana a la originalidad del inglés. Entonces también mucho esfuerzo para que esto se condense y para que salga de la boca de un actor. Hay veces que un actor tiene que decir cosas que no hay manera de decirlas cuando están traducidas mal. Entonces ese fue un gran esfuerzo. El otro es un concepto de teatro independiente argentino. Yo vivía en Europa, vivo, voy, vengo, pero quiero decir, en ese momento estaba netamente en Europa, y la idea era volver a Argentina para hacer un espectáculo de autogestión del teatro independiente argentino, con una producción pobre y tratando de trabajar en equipo de cooperativa y siendo productores todos de la obra. Los ensayos se pagan siendo vos mismo productor, cooperativa, partes iguales. Este fue el planteo del comienzo. También político dentro del teatro. No podemos cobrar, bueno, sos productor. O sea, convertiste en productor, somos parte de un equipo. Cada uno hace su tarea. Después, pocos actores, porque lógicamente no se puede hacer, quiere decir, una lógica de 4 actores. 3 hombres, una mujer, porque en ese momento era lo que yo podía hacer y me parecía que era correcto ese equilibrio. Después, tener muy claro que esta cosa, como cualquier compositor antiguo, que está creando algo, está trabajando algo, sabiendo con los intérpretes que quiere trabajar, y por lo tanto, la traducción, la compresión de la obra, que en definitiva, mi traducción siempre se basa en presentar todas las escenas. Lógicamente, comprimir, elegir la poesía de Shakespeare. Esta poesía la puedo tomar, esta no, porque si no, se me hace enorme la obra y creo en la atención de un público latinoamericano, que creo que después de la hora 50 es peligroso. La obra dura todavía 1 hora 50 y la gente no pierde atención. Entonces, la cuestión era tener estos 4 actores sabiendo de que ya podían multiplicar personajes. 2 actores no pueden multiplicar personajes, que son Otelo y Yago, y otros 2, que son los que cometen el personaje tanto de Desdémona, la mujer, como los otros personajes que toman Rodrigo, Casio, etcétera, toman muchos personajes. Este concepto ya está en mi trabajo de traductor, adaptador, que lleva a la dirección. Por lo tanto, llego después de 6 meses de trabajo, vuelvo a encontrarme con este equipo que ya estábamos planteados de trabajar, como te expliqué, como cooperativa, de esta manera, presento el texto sin un solo chiste, porque la idea es hacer algo con humor. O sea, la idea es presentar algo sin un solo chiste. Y les empiezo a hacer trabajo de mesa, como cualquier trabajo pero sabiendo que estos actores tienen un entrenamiento de clown detrás, y les planteo, el clown no puede estar por delante, el clown está por detrás de Otelo, de Yago, de Desdémona, y no está por delante. La gente va a ver un personaje, y tenemos que secretamente darle un colchón, una atmósfera de humor que tiene que ver con la capacidad de, primero, de entender la situación. Las tensiones dramáticas. Yo creo que una tensión dramática funciona tanto para el humor como para el drama. O sea, lo importante es que haya una tensión dramática clara, que el espectador, una tensión dramática genera una atención del espectador. Entonces, lo que hay que lograr es, después cada director, cada artista elige el camino que quiere tomar. Después, la obra no es paródica. La obra, o sea, el concepto del lenguaje no es paródico, es un lenguaje tragicómico, quiere decir, es horrible, pero nos reímos. Es tan horrible que nos reímos. El engaño de Yago es horrible y nos reímos. Es más, la risa me ayuda a colocar elementos de humor que genera peores cosas. Si nos divertimos con Yago, es peor, porque nos estamos divirtiendo con un HP. ¡Pip! No digo la palabra. Si nos divertimos con Desdémona, peor, porque sabemos que la van a matar. Y estamos haciendo algo divertido con una chica y todo es como muy tonto y muy jocoso, y es peor. Por lo tanto, yo creo que los personajes tanto de Casio como de Rodrigo ya tienen un sentido del humor. Creo que Shakespeare siempre tiene un sentido del humor detrás de lo que hace, porque ve el mundo desde un humor. Es sorprendente que Shakespeare, si se coloca él, cuando él dice algo como poeta, se coloca siempre desde
el bufón o el clown en sus obras. Él se coloca diciendo algo cínico y astuto dentro de estos personajes que él coloca siempre dentro de... El caso de Hamlet es diferente porque Hamlet es un actor en sí mismo. Él es un amante del teatro, ¿no? Lo vemos en su obra. Él recibe a los artistas, ¿no? O sea que él también habla desde el humor del punto de vista de Shakespeare. Volviendo al tema, entonces, el humor está funcionando como un hecho trágico, tragicómico, y no como un hecho paródico, que creo que no tiene nada que ver con Shakespeare y no tiene nada que ver con el clown. La gente que hace clown y que es paródica no está haciendo clown, está haciendo otra cosa. El clown lo podemos ver tanto en Chaplin como en Keaton, o el gordo y el flaco, o los grandes cómicos. Veremos que siempre el payaso o el cómico de ese tipo es un cómico tragicómico. Por lo tanto, tomo ese lenguaje para usarlo dentro de Shakespeare. Estoy mezclando elementos de la lógica de la comedia chaplinesca con elementos de la tragedia shakespeariana. Y esta es mi propuesta estética. Siguiente paso. No hay chistes. Quieren inventar chistes, chistes. Pero sobre todo, todo lo que pido que hagan tiene que estar desde el cuerpo. Tiene que haber una fisicalidad. Cuando estoy buscando como director lo que voy a encontrar con el actor a través de esas intenciones del texto, le pido 3 cosas. La primera, habla fuerte, fuerte y claro. Proyectá la voz. Segunda, no pongas comas donde no hay. Las comas me respetás las que escribí, no me hagas realismo, no me coloques todo el tiempo pausas emocionales psicológicas en un lenguaje que no necesita de esto porque no era así. Y por último, mete el cuerpo. Cada vez que hagas algo, mete el cuerpo como sea. Y vamos a encontrar alguna acción física que nos va a sorprender como una especie de colchón de fondo, lo que yo llamo un 3D, donde lo que se está diciendo además tiene una corporalidad y una visualidad que nos sorprende por 2 cosas. Una, porque apoya lo que se está diciendo o hasta inclusive lo contradice. Y esto genera que el espectador entra en un lenguaje trágico, de una historia trágica, pero al mismo tiempo hay un lenguaje lúdico. Y este lenguaje lúdico hace que el espectador entre en una especie de placer profundo por ese juego, de ese disfrute de estar disfrutando visualmente de un juego. Entonces, para mí era fundamental. Ahí empezamos a encontrar mi trabajo fundamental es el de estar primero provocando al actor que aparezcan estos elementos que él mismo no sabe que tiene, este actor payaso, tratando de que el payaso no salga del personaje. Y por último, sobre todo, con mi asistente diciendo, esta acción me la guardás, esta acción me la guardás. Y después empieza una construcción, después de un gran tiempo de libertad, una construcción de esta acción, un tejido de una partitura, que es, además del texto, es una partitura física de acción, que para mí es fundamental. O sea, para mí la partitura corporal del cuerpo, además de la verbal, es una partitura que yo manejo constantemente en todos mis espectáculos. Por último, tengo una relación muy profunda siempre en mi trabajo con el aspecto escenográfico y sobre todo del objeto. Creo que el payaso y el objeto tienen una relación histórica, que si no viene el payaso con una maleta, viene con un coche que explota, o un piano que lo rompen, o un cañón que se le clava el cañón al payaso. La relación con el objeto es algo muy neto del payaso. Por lo tanto, esta relación contemporáneamente yo la utilizo de manera diferente, quiero decir, no utilizo objetos que representen necesariamente, no son objetos trabajados escenográficamente. En general, trato de encontrar objetos crudos, comerciales y contemporáneos que los coloco en escena. Un cubo de madera que compro en una carpintería es tal cual el cubo de madera que compro en una carpintería. Y eso una cantidad de cubos generan para mí espacios. Una tela que compro en el barrio de Once de Buenos Aires, no la corto, la fabrico, no, compro la tela y la uso como la compré. Entonces hay algo también de la crudeza del objeto que a mí me aporta muchísimo como el actor. Y el actor con el objeto se coloca en un lugar claro de acción. Es como si el objeto le da la acción precisa, además del compañero. Entonces, a todo esto encuentro una tercera partitura que el actor tiene que aprender, que es una partitura del movimiento del objeto, cómo el objeto funciona en un espacio vacío,
tratando de siempre seguir las pautas de Peter Brook con respecto al espacio vacío, con respecto a que un espacio vacío que tiene tal vez una forma escenográfica, no es que es vacío, que no es el teatro con la cortina negra, tal vez haga un teatro dentro del teatro, pero también vacío, que es una cortina blanca y un piso que tiene ciertos coloridos, pero está vacío todo. No estamos, Otelo, si estamos en Chipre, esa tela que compré en el barrio de Once judaico argentino, me sirve para representar el mar, los cubos me sirven para pasar de una habitación a un fortín, de un fortín a un palacio, y no lo tengo que mover mucho, unas mesas muy simples, genero espacios donde el actor pueda mover, quiero decir, intento a todo, o sea, tengo como mucha freno ante dos cosas. Una, la construcción escenográfica representativa, la anulo de mi trabajo. Y la otra, intento buscar nuevas formas para el teatro independiente que no sean las clásicas del cotolengo. El cotolengo es donde uno va a comprar muebles de segunda mano y el teatro argentino independiente está plagado de muebles del cotolengo de segunda mano. Cotolengo, repito, es el lugar donde se compran ropa vieja, mueble viejo. Todo eso lo anulo. Creo que tiene que tener una forma contemporánea, bella visualmente, inteligente del uso, y creo que todo esto ayuda profundamente al actor. Entonces, como decía, para cerrar este proceso, el actor se encuentra en una tarea complejísima cerca del estreno, donde está queriendo incorporar una partitura, donde el texto shakespeariano, que no es menor, no es un texto cualquiera, es un texto donde las respiraciones vienen, o sea, tenés que decir mucho hasta respirar. Tenés que hablar con una potencia para proyectar, porque no es psicológico, es emotivo, es físico. El verso inglés va como cabalgando hacia arriba y emociona a la gente. En español tenés que encontrar, sin el verso inglés, algo similar, un ritmo determinado en la palabra. La partitura física, que es una paliza física, o sea que hay que estar muy entrenado físicamente. Mis actores y yo termina la función y estamos empapados de transpiración. Y el empape de transpiración tiene dos beneficios. Una, te mantenés bien físicamente, y la otra, sobre todo, no tenés que estar pensando mucho en emociones. O sea, la actitud corporal al máximo te lleva a lugares emocionales sin que vos tengas que estar construyendo estados emocionales. Creo que eso es muy interesante. Por último, la partitura de objeto, que va construyendo el tramado del espectáculo, de esta lúdica, de este juego. Está claro, el espectador está diciendo, estoy delante de una tragedia horrorosa y al mismo tiempo estoy disfrutando de un hecho lúdico, de un juego. Lo último en mi decisión es, que me parece súper importante, que es al mejor estilo, una vez más, del maestro Chaplin, del maestro Shakespeare, de todos, donde la tragedia y la comedia conviven, y de la misma manera que yo puedo usar un lenguaje de comedia cómica haciendo cosas que son trágicas, hay momentos donde traiciono al espectador y sobre todo cuando nos metemos en el asesinato de la mujer, voy abandonando poco a poco el humor, todo se está convirtiendo en algo horrible, sabemos que esto viene mal y termina en un asesinato que trato que la gente se quede como con el corazón en la boca. O sea, y después creo que soy capaz e intento de volver al humor, que eso es lo que es más difícil. Después de haberlo puesto en un lugar de mucho miedo, o sea, decir, y sobre todo que el asesinato no está hecho de manera violenta, realista en escena, sino que también busco la manera que haya una violencia, porque se está hablando de violencia. Entonces tenemos que lograr que la violencia entre en la ficción del teatro. Busco formas, que tiene que ver también con, en este caso, concretamente, me gusta mucho de la mano que aprendí mucho de Robert Lepage, de la mano de cómo la cámara en vivo funciona con el teatro, ¿no? O sea que para mí no es lo mismo el teatro por Zoom que en el teatro la cámara. Creo que toma otra originalidad mucho más potente, porque está esa doble lenguaje entre lo cinematográfico y el teatro. En todo caso, el asesinato de ella también me parece que es importante este cambio de lenguaje, ¿no? Donde
lo violento, lo dramático, se mete en el espectador con todo. Y no termino moralmente con eso, sino que trato de volver al humor, trato de volver, me parece que es un desafío volver a hacer reír a la gente después de algo horrible, porque también nos dice algo donde la vida continúa, ¿no? Hay algo de eso, me parece a mí. Básicamente eso, y después son más dinámicas de trabajo de equipo, quiero decir, como un equipo de trabajo. Es esta lógica mía de generar un espectáculo donde el actor llega y la actriz llegan al estreno con algo muy complejo que es 3 partituras, como estaba diciendo. Una partitura de texto compleja, shakespeariana, una partitura de acción compleja, chaplinesca, y una partitura de objetos compleja, que es un poco la visualidad del espectáculo, porque el mismo actor tiene que mover los objetos. Es el actor que al trabajar con el objeto también interpreta al personaje. Hay una relación del personaje y el objeto. Quiero decir, el solo hecho de estar en interacción con el objeto, quiere decir, solamente moverlo, ya, no estoy diciendo de actuar, de hacer representar el objeto algo, estoy diciendo de llevar el objeto de aquí a acá, genera una acción física que hace que el actor esté en una posición determinada con respecto al personaje. Esto, al comienzo, puede parecer difícil, cerrado, poca libertad. Sin embargo, después, una vez que aprendiste esta partitura, cuando empieza a florecer el espectáculo, al actor le da una seguridad enorme, que quiere decir que después, los días y momentos que el actor sienta fragilidades actorales, que sienta que la función no fue como a él le gustó, el espectador está disfrutando de una partitura muy precisa de acción, muy precisa rítmica y muy sólida, o sea que no se ve la falla. Eso yo me siento muy orgulloso, es mi marca de director. Soy alguien que me gusta mucho la estructuración en escena y que la gente me diga, ¿pero están improvisando? Y me da una sonrisita maléfica y les digo, ni una pizca. Mañana es exactamente igual que lo que viste hoy. Y la gente dice, no puede ser. Creo que eso es lo bello. Después, el gran trabajo también post en el trabajo de crecimiento, de florecimiento del espectáculo, porque tarde o temprano el actor empieza a sentirse libre y empieza a encontrar que en esta dificultad que tenía acá, ahora tiene muchas posibilidades entre esto y esto, tiene muchas cosas que inventar, y la planta florece. Siempre les digo, si vos ahora vas a empezar a inventar un montón de chistes y a anular la poética de Shakespeare por la cantidad de chistes que descubrís que puedes encontrar, vas a destruir el aspecto teatral de la obra. Y si, por supuesto, no nos ocupamos del humor y la comicidad, el pueblo, la gente que viene al teatro a disfrutar y a tener un placer, también lo vamos a perder. Entonces tenemos que tener un equilibrio constante entre humor y tragedia, constante, entre payaso y teatro. Donde el tiempo del payaso en el presente, que puede romper con la situación, es relativo, son segundos, son pequeños segundos que nos podemos permitir, pero no podemos abrir otra obra, porque además es desperdiciar la belleza que estamos consiguiendo. Entonces, un poco básicamente es eso, el camino, además de, tal vez para terminar, el gran compromiso que hay que tener para pensar que esta obra está funcionando, que hace 9 años que se hace, y esto es un compromiso, el famoso compromiso teatral, donde al comienzo todo el mundo, tú le dices, pero a ti te gustaría, esta obra va a tener un compromiso de hacerla todo el tiempo que se pueda en escena, si funciona y hay público, y además vamos a viajar. Y todo el mundo, sí. Después no paras de viajar y todo el mundo está pensando que debería ser otra cosa cuando está haciendo una obra que es un gran éxito y que el público cada vez se pone de pie para aplaudir. Eso me siento como muy contento, muy feliz, y sobre todo en estas épocas, mucho más, como decía al comienzo, en estas épocas de poder hacer teatro es una locura, que la gente vuelva a las salas con barbijo, con distanciamiento, con cuidado, con todo lo que estamos haciendo, pero que estén en la sala haciendo teatro presencial, yo creo que es un hecho único, ¿no? Y sobre todo si disfrutan. Básicamente eso, Jorge, no sé si fui claro, si pude
Maravilloso, muchas gracias, Gabriel, la verdad, una maravilla. Siempre me sorprende y valoro muchísimo esta dimensión del artista investigador, el artista que produce reflexión sobre su praxis, sobre su trabajo y que además conoce con tanta profundidad y con tanto detalle su propia producción. Así que invalorable, Gabriel, la verdad, una maravilla. A mí me gustaría decir que el espectáculo, como decíamos antes, se está presentando en Caras y Caretas, en la sede Sarmiento, ¿no es cierto?, de Caras y Caretas, porque yo sé que mucha gente que lo está viendo, que te está escuchando en este momento, va a tener muchas ganas de ver el espectáculo. Ahora, si hubiese alguna persona que no puede salir por la situación de riesgo, por alguna razón, también hay una grabación, ¿no es cierto, Hay una Gabriel? grabación, Está lógicamente en este momento la presentamos menos porque tenemos que apoyar un poco a la presencialidad, pero existe cada tanto. Si pasara que tenemos que volver a cerrar los teatros, que espero que no, por supuesto que siempre volveremos a la grabación, que es una grabación hecha en vivo a 3 cámaras y que cualquiera en YouTube puede ver de ya un adelanto de 12 minutos del espectáculo. Si pone Otelo Chamé o Otelo termina mal, verá. Y después, por supuesto, quiero, ojalá, entiendo que vamos a mostrar ahora fotos del espectáculo y que podemos ver no exacto, solamente exacto. la forma del espectáculo, sino también que es muy interesante el proceso de grandes artistas que pasan por este espectáculo, ¿no? Exacto, y también decir que dentro del festival, de esta 10ª edición del Festival Shakespeare Buenos Aires, muy generosamente la producción de Otelo se dio un par de entradas que, bueno, ya habrá quien pueda disfrutarla, ya después se verá cómo hace el festival para organizar ese sorteo entre las personas, digamos, que asisten al coloquio internacional sobre Shakespeare. Ahora, Pero también es Gabriel, importante me decir que, encanta. por supuesto, que siempre hay que ceder entradas y lograr que la gente venga, pero que la sala Caras y Caretas tiene una misión muy positiva, es que la entrada es muy económica. O sea, la entrada Muy para esta económica, época es muy económica. Entonces, también exacto, tener en cuenta eso, que es una gran posibilidad para poder ir al teatro. Está pensado para que la gente exacto. pueda ir. O sea, y realmente hay un Y, pensamiento en ese aspecto. Exacto, y déjame agregar una cosa más, y es aconsejar a las espectadoras, los espectadores, que por favor no subestimen, digamos, el hecho de que se consigan rápidamente las entradas, porque le está yendo muy bien a Otelo en esta 9ª temporada, y por lo tanto, digamos, hay que preocuparse por sacar las entradas antes y a tiempo para poder conseguir Por supuesto que ya lugar. no es más presencial, que hay que pedirla por la alternativa teatral, que es la plataforma. O sea que, Exacto. lógicamente, ya no hay más la posibilidad de ir a una boletería y comprar entradas. Entonces, hay que apurarse porque sí, es verdad, está llenando y vamos a hacer 2 funciones semanales. Muy felices, Qué muy bueno. contentos. Qué bueno. Gabriel, me gustaría decir que yo vi el espectáculo, lo vi más de una vez, realmente fascinante, un espectáculo, yo te diría absolutamente festivo, porque uno sale realmente enamorado de la fiesta del teatro, y además un espectáculo ideal para iniciar a los niños y a los jóvenes también en lo que sería el contacto con los grandes clásicos, como es este caso Otelo de William Shakespeare. Ahora, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre lo que dijiste, y una Dale. pregunta que me intriga enormemente es ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el proceso para el estreno, digamos, hace 9 años atrás? También me gustaría saber cómo haces, estando con un pie en Europa y con un pie en Buenos Aires, cómo hiciste para concentrar ese proceso. Y la otra gran inquietud es, han ido cambiando a lo largo de los años, de estas 9 temporadas, los integrantes del elenco de Otelo. Entonces también me interesaba Exacto. cómo se transmite un espectáculo ya estrenado a un actor o a una actriz que no es quien lo estrenó. Sí. Eh, a ver, empezando por la primera parte, ¿no? Que es
¿Cómo era la primera pregunta? Porque la primera pregunta me quedé pensando en la segunda y no me acuerdo de la primera ahora. Mira, la Soy primera buen pregunta payaso, soy sería, buen payaso, soy buen payaso. la primera pregunta sería, ¿cómo para poder hacer este proceso de ensayo, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto cuánto tiempo? tiempo ¿Cuánto y además tiempo? cómo lo articulaste en esta condición tuya de De estar Europa a viajando todo Argentina. el tiempo, ¿no? Pues hay dos cosas. Una es, yo soy de procesos lentos, no puedo ir a toda velocidad, soy alguien que me gusta como macerar cada material, y este proceso, si bien no es eterno, porque no me gusta que nada sea eterno, no me gustan los procesos eternos, pero es una realidad de que un proceso de este tipo dura un año. Desde el momento que vos proponés al equipo, el momento que vos te ponés trabajando de otra cosa, quiero decir, dando clases, dirigiendo otra cosa, traduciendo un texto. No es que lo hago en un mes, tardé mucho tiempo en traducir ese texto. Porque también tal vez para algunas personas, vos sos una persona con una gran capacidad de escritura, y yo soy una persona que mi material es la escena y el cuerpo, no es sentarme a escribir. Entonces, para hacerlo bien tengo que tomar mucho tiempo y analizar muchas cosas. Entonces, he estado como mucho tiempo dándole vueltas al texto hasta que lo consigo. Y después hay un tema que es importante, que es el hecho de comprometerse con las cosas. Si vos te comprometiste a hacer algo, lo tenés que tratar de hacer. Hay algo donde, para mí hay una lucha a muerte, y más en estas épocas, donde es tan fácil mandar un WhatsApp y decirle al otro, disculpame, hoy no lo voy a hacer, ¿no? Vos decís, pero ¿cómo que no? Y yo me vine de Europa a hacer este trabajo. O sea, como que había algo donde yo impuse mucho un ritmo de trabajo al equipo, que el equipo primero le parecía un poco fuerte, un poco difícil de asumir, después todo el mundo tuvo sus beneficios, es el de trabajar profesionalmente, el de trabajar todos los días, 4 horas, 5 horas por día, ensayar, de lunes a viernes, sin ningún tapujo. Y parece una locura, pero para mí es la única manera que yo encuentro de hacer teatro. O sea que yo tengo claro que tenemos muchas dificultades económicas, pero lo que tengo más claro es que si no lo hago me muero. Entonces, le propongo a cualquiera que tenga como una especie de duda existencial, que está harto, que no gana dinero con el teatro, que está así, que se ponga a trabajar igual y va a ver cómo es feliz. O sea, a mí me hace feliz trabajar. O sea, a mí no me hace feliz hacer cosas que no me gustan. Y esto sí. Entonces lo hago. Y esa felicidad también se transmite a largo plazo en el trabajo, en la belleza de lo que estás queriendo conseguir. Entonces, hay algo de donde sí fue un año, básicamente, y que vos me decís cómo hice para estar allá y acá, y bueno, decidiéndolo con compromiso, diciendo, yo me comprometo a estar en el mes el mes de febrero lo propongo, en el mes de agosto vuelvo, y después hubo como también al interior del proceso cambios de algunos actores que dijeron, no puedo asumir este proceso, entonces tuve que cambiarlos durante los ensayos, y finalmente estrenar en marzo del 2013. O sea que fue un proceso largo y fuerte, fascinante, angustiante, vivencias de compañeros fuertísimas, ¿no? También, una aventura, es como meterse dentro de un barco y la nave va. Y de la misma manera también después me fui y confié en que ellos tenían que seguir trabajando solos. Y después volví y los ayudé a que lo que habían conseguido solos se afine nuevamente. Y así, yo voy cada vez al teatro y sigo dando notas. Yo sigo dándoles notas. Eh, Tal vez no la pueden creer, pero al mismo tiempo, yo no sé, o sea, para mí es fundamental que un espectáculo de teatro tiene una cualidad única, está vivo. Si vos lo dejás, se muere. Si vos lo cultivás, vive. Es tan simple como eso. No es una película, no es un Zoom, no es Instagram. Es teatro. Está vivo. En el momento presente. Todo lo que vos no hagas desaparecerá. Todo lo que hagas va a renacer. Y después los procesos con diferentes artistas, por supuesto. Al comienzo ya fue bastante fuerte porque yo todo el tiempo pensé en que hacía Otelo un artista muy conocido dentro del mundo independiente, del teatro independiente, como es el señor Pablo Fusco, un gran actor que siempre tenemos ganas de compartir algo. ¿Sí? Y él en su momento, por cuestiones particulares, familiares, quería tener familia, le costaba mucho estar ensayando tanto tiempo, o no sé qué le pasó, pero dijo, no lo puedo hacer. Y entonces tuve que cambiar y ahí hubo todo un proceso hasta que encontré al señor Matías Bassi, que me cambió el concepto de la obra Otelo, donde tal vez yo pensaba que Otelo tendría un humor, el personaje del estilo que yo me lo imaginaba como
como Maradona, me lo imaginaba Otelo. Me lo imaginaba así chabacano, ¿no? Como que él abre y dice lo que quiere, ¿no? Y después lo convertí en un roble oscuro y con poco humor aparente. Yo creo que hay un gran humor en ese personaje, pero es un humor que no es un humor directo. Entonces, bueno, yo fui uno de los cambios importantes. También pasó algo en su comienzo ¿cómo se llama? Con Hernán Carbón, hacía el personaje de Yago, y tampoco pudo seguir, y ahí encontré a Hernán Franco, de la mano de Julieta Carrera, que venían un poco de la escuela de Pompeyo Udibert. O sea que fíjate cómo los artistas vamos haciendo interconexiones. Yo con Pompeyo lo conozco desde que tenemos, no sé, 20 años, o sea que hemos compartido, ¿no? Es muy lindo eso de que un artista de otro se va conectando. Y por supuesto, desde la primera etapa, y sigue estando, está Martín López, Tincho Loop, y que estaba ahí y que sigue funcionando. O sea, yo no sé cómo hace, pero sigue funcionando. Día a día lo hace 9 años y lo hace. Como Matías Bassi hace 9 años y lo hace. En el proceso de giras, en el proceso de vivencias, los desgastes humanos, las necesidades de hacer otras cosas, en el caso tanto de Julieta como de Hernán, ellos tomaron decisiones de hacer otras cosas, y para mí era incompatible poder hacer, quiero decir, yo podría haber generado muchos equipos dentro de Otelo con reemplazantes, y mucha gente que cuando no lo hace uno, lo hace otro. Pero la práctica, y eso hubiese sido fantástico, pero la práctica resulta que el que no practica todo el tiempo la obra pierde estado actoral. Y por otro lado, me parece muy pretencioso dentro del teatro independiente pensar que estás en un teatro comercial, donde tenés un reemplazante y cuando vuelvo a necesitar lo usás. Esa persona, si no practica, tomé la decisión de decir, etapa cumplida y vamos con los nuevos actores, de que son gente que viene del grupo de Banfield, del ensamble de Banfield, y ahí una querida alumna, que es Elvira Gómez, y que son de Banfield, y Gabriel Beck también, y bueno, desde el año 2016, que tuvieron que salir de gira a Barcelona y hacer 5 funciones semanales en Barcelona, teatro de todos los días, durante, no sé, y hemos hecho no sé cuántas giras por Francia, España, toda América Latina. Y ahí empezó este proceso, que está terminando justo ahora, donde Gabriel Beck necesita también sus procesos, un nuevo proyecto, entenderlo como tal, y volver a la gran dificultad del trabajo del teatro, de tener que reemplazar a alguien, y pensando y analizando quién puede ser, siempre trato de pensar en una persona que realmente este espectáculo le haga crecer, que le dé una oportunidad, alguien joven que no es tan conocido y sin embargo tiene un gran talento, y que sienta que este es un camino y no un lugar solamente de pasaje, que dentro de 3, 4 meses tenga otro espectáculo y le convenga más, que yo lo entiendo. Entonces por eso no llamo a grandes actores amigos, no los llamo porque considero que no les puedo retener en mi trabajo lo que ellos pueden generar en otros trabajos. Tengo mucha conciencia del sistema de producción. Entonces, en este caso se llama Nicolás Gentile, payaso, mago, excelente actor, joven, muy joven. Y bueno, nueva etapa, y ahí estamos todos, en una nueva etapa, en un año muy particular, pero quiero decir, lo que estoy contando, cuando lo cuento es fácil, cuando lo vivís es muy fuerte. O sea, los términos, los cambios, el estar enamorados, el tener que separarse, esto es teatro, es fuerte la vivencia. A la gente le cuesta mucho hacer teatro porque se encuentra con estas situaciones de elementos emocionales, personales, desacuerdos, peleas, amores. Esto es teatro, o sea, es muy impresionante, pero para mí se soluciona de una sola manera, con un compromiso teatral, trabajando. Si vos no trabajás, se apaga la llama. Qué bárbaro, qué bárbaro. Gabriel, una de las cosas que más me impactó de esta versión de Otelo es pensar a Iago como la corrupción de las fake news, diríamos hoy, ¿no? Esta idea de Iago como el que le envenena la cabeza con información
falsa a Otelo, ¿no? Me encantaría una reflexión tuya, hiciste una referencia, ¿no?, sobre este tema, pero me encantaría Sí, una sí. reflexión sobre esta cuestión. Bueno, es que yo creo que eso es lo mega inteligente de Shakespeare, ¿no? Eso es lo mega inteligente. Porque Shakespeare, ¿cómo conocemos a Otelo, la obra Otelo? Es la obra de los celos. Uno habla de los celos. Cuando dice Otelo, los celos, Ujú. ¿no? Detrás hay otra más, que no nos damos cuenta nosotros. No, es racismo. Es un negro que se enamora con una chica joven, mucho más joven que él, Ujú. rubia, top, ¿se entiende? Con un negro militar mercenario. Ni hablemos de la fantasía sexual. Entonces, y que ella lo abre a la gente, o sea, que expone una situación, Shakespeare diciendo, la osadía de dos personas va a tener consecuencias gravísimas socialmente, ¿no? Y que es interesante que Shakespeare, para poder hablar del asesinato de una mujer, no lo plantea directamente desde la injusticia, que es real, y que todos sabemos que es real, sino que lo plantea desde dónde puede nacer, de cómo puede nacer este plan siniestro de la vida donde la tragedia le toca a algunas personas. Y que tiene que ver con el engaño. O sea, es sorprendente como Shakespeare llega a los celos y al femicidio a través del engaño. Yo creo que eso es una genialidad. Y cómo nosotros ahora vivimos engañados, vivimos psicotizados con todo lo que nos produce la noticia, lo que nos dicen todos los días, ¿ya? Y eso nos provoca un hecho contra otra cosa. Es como una especie de pim pam pum, carambola y diste en otro lugar. Y sobre todo de lo que habla Shakespeare es, hay gente que no es buena y que no son emocionales y que pueden pensar perfectamente cómo destruirte y que tienen la capacidad de destruirte. Yo, ¿cómo lo tomo eso? No lo tomo de manera siniestra, dura. Al revés, creo que lo inteligente que yo trato de buscar es que lo quiero tomar de una manera re simpática y que el tipo que es el más hijo de pip, ¿no? Es un tipo encantador. Es un tipo encantador. Y ese es el peligro. O sea, y que es más, el público se la pasa riendo y divirtiéndose con él. Y después ese tipo es el responsable de matar a toda esa gente. Me parece que es interesante, porque siempre el problema que tenemos es que ahora estamos tan politizados con una lógica política e ideológica tan fuerte en estas épocas, que solo vemos como delante nuestro y no vemos que detrás de eso hay como muchos colores. Yo creo que principalmente la problemática de los celos y del el femicidio, tiene que ver con problemas de educación. Para mí, como claramente problemas de educación, claros, donde hay algo que no entró, que de alguna manera transmitieron mal y vos te enfermaste y te enloqueciste. Y yo creo que Otelo es el caso, que vemos que hay un problema educacional, que es un tipo que solamente está conectado con la guerra. Y que una mujer lo ablande, lo endulce, es muy fuerte y es muy positivo que haya pasado eso. Y sin embargo, a la primera él puede destruir, sobre todo que es un ser destructivo, ¿no? Que puede matar a cualquiera. Pero quiero decir que es interesante que como Shakespeare plantea las temáticas como carambolas de la vida, pero muy pensadas, no carambolas de que fueron de casualidad, sino que fueron como que saben hacer pim, pam, pum, y ahí entró. Y no es directo. Y esto es lo que me parece interesante. Y por supuesto, lo que vos decís, todo el tiempo es el face, todo el tiempo es el... Y además que lo que tiene el divertido Shakespeare es que te dice todo lo que va a hacer y lo hace. A mí me parece interesante que el personaje tenga una fragilidad, siempre. Por eso me interesa el payaso. El payaso es un personaje que vive con una fragilidad ante el fracaso. Y yo creo que Yago también puede fracasar. Y que es interesante del tipo que tiene el poder de destrucción también tenga una fragilidad ante que le puede ir en contra. Eso yo lo Ujú. juego mucho, mucho, mucho. O sea, que todos son frágiles, a pesar de que vamos a respetar el cuentito, que es la de que se destruye a la gente. Perdón. Gabriel, nos queda poquito tiempo y yo te quería hacer dos preguntas, si te parece, te las digo ya,
como las juntas, digamos, después cualquier cosa te recuerdo la segunda, para que vos regules un poquito el tiempo en relación a cómo contestar cada una. Pero en un momento dijiste que no era el primer Shakespeare que hacías, que tenías una historia con Shakespeare, que habías hecho otros antes y otros después, ¿no? Entonces me gustaría que cuentes un poquito de tu otra relación con Shakespeare, ya sea como lector, como espectador o como actor, digamos, como director, ¿no? La otra pregunta es la pregunta sobre este libro tuyo que va a salir, que dentro de muy poquitito va a estar circulando y que, como te dije en algún momento, valoramos enormemente la literatura de los artistas investigadores, esta filosofía de la praxis, digamos, ¿no? Entonces quiero, por favor, si te parece, que cerremos la charla hablando un poquitito sobre ese libro que todos estamos esperando y que calculamos va a estar ya circulando en el mes de mayo. Ojalá, sí, parece que sí. Escucha, no, bueno, con respecto al pasado, yo creo que básicamente deambulé un montón de obras de Shakespeare. Deambulé sobre el Rey Lear, pero de una manera muy payasa, con un grupo brasilero, y habíamos hecho las fillas del Rey Lear, que eran 3 payasas que hacían de Cordelia, Regana y no me acuerdo de la otra, ¿cómo se llama? Goneril, y que hacían las 3, pero que además tenían que hacer del padre, o sea, como un juego muy payasesco, pero que también hablaba de la hija y el padre. Había un juego que el payaso logra hablar desde la mujer con respecto a su padre, que me parece un temazo. Me parece un temazo. Y que creo que el Rey Lear tiene un tema ahí muy importante, que no es solamente viejos y jóvenes, también es esas 3 chicas y su padre. Entonces, desde el punto del payaso, después me acuerdo que ya en el Instituto de Teatro de Sevilla practiqué muchísimo con otros Shakespeare, Trabajos de Amor Perdido, Los Ciegos de Verona, también en grupos de estudiantes, donde de ahí salieron tal vez de las estrellas ahora actuales de España más importantes que hay, los que hacían esos espectáculos. Hice una versión francesa, una versión española de los Hidalgos de Verona. Después trabajé ya más no solamente como director, sino como actor en una con Lilo Bauer. Lilo Bauer es la actriz del Teatro del Complicité, que en los años 90 estuvo en Argentina con el espectáculo Las 3 vidas de Lucy Cabrol, que en San Martín fue un éxito desbordante, y que ella sigue su carrera como directora, y tuve la suerte de trabajar con ella, para mí fue genial. Y después ha habido, eso fue Cuento de Invierno. Me estoy salteando algunas. Lo que sí hice después de Otelo, que la quiero hacer en Argentina, pero con todo esto no hemos podido, es una versión de una obra que no es tan conocida de Shakespeare y que sin embargo es de su última etapa, que es Cimbelino. Cimbelino también, una historia muy interesante a nivel de la relación de amor de jóvenes y del aspecto machismo y del aspecto feminismo. O sea, muy fuerte. Cimbelino es una fábula que entre el eje de Romeo y Julieta y de Otelo, las dos se mezclan, y por supuesto es una fábula positiva, porque la última etapa de Shakespeare es una etapa donde él perdona a todos, no los mata. Mata a algunos, pero no tanto. Pero básicamente es eso, o sea, siempre ha sido como y quiero seguir, quiero hacer, tengo ganas de hacer Medida por Medida, tengo muchas ganas de hacer el Mercader de Venecia, quiero meterme con este tema me parece súper importante. Ni hablar que quiero concretar el Rey Lear, o sea que estoy ahí dando la vuelta, traduje Timón de Atenas y lo tengo preparado y todavía no lo hice, o sea que también las cosas, no sé, yo como te dije, yo no sabía en que haga las cosas a toda velocidad, voy lento, soy lenteja, pero lo hago, poco a poco, ojalá pueda. Y después con respecto al libro que me preguntás, bueno, tarea de cuarentena. Como no podía actuar, hice el libro. Muchos alumnos, dando tantos años de clase, me pedían por favor que a ver si tenía un libro, si podía bajar un poco este material que les doy en las clases. Y para mí fue muy importante, porque creo que me puse a trabajar sobre lo que les expliqué un poco en relación a lo que les dije de Shakespeare y clown. Quiero decir, esta relación entre el teatro y el payaso. Y como, viste, desmenuzar el tema del lenguaje. Me puse a trabajar mucho sobre eso y sobre todo me puse a trabajar mucho sobre el vínculo con el actor, quiero decir, la actriz y el actor, cómo se produce un acto escénico de ellos en escena. Hablo mucho de eso.
Finalmente trata un poquito sobre la dramaturgia clownesca, que es muy importante, es lo que yo ahora hago. Yo doy clases de dramaturgia y dirección, no puedo dar clases de actuación, entonces me pongo a hacer esto. Pero creo que es un libro que me parece que además de tener un valor de investigación pedagógica, teatral, yo creo que es un libro muy filosófico, porque habla de este tema del payaso, que tiene una filosofía detrás, y por supuesto, pero ni loco lo especifico, tiene una fuerza de autoayuda muy grande, porque todo lo que sea conocer tu propio ridículo habla mucho de la autoayuda. Entonces, sí, es un libro que se encuadra en diferentes lugares. Sin embargo, yo, como siempre, digo, esto es esto y no es aquello. Después la gente elegirá. Y ojalá que pronto podamos editarlo. En principio está la editorial Atuel, muy interesada, y ganas de llevarlo para Europa, por el momento con una traducción española. Y eso, no sé, muy feliz con el libro. Qué Y espero bueno. que vos me hagas el prólogo. Sí, pero por supuesto, por supuesto. Ahora, Gabriel, para cerrar, si te parece, y agradeciéndote realmente este aporte maravilloso sobre los procesos de Otelo y sobre tu relación con el mundo de Shakespeare, tu lectura contemporánea de la obra de Shakespeare, digamos, te volvés a Europa, luego volvés a Argentina. ¿Cómo es esta situación? ¿Sos un argentino en Europa, un europeo en la Argentina? ¿Cómo es esa condición, digamos, llamémosla, de ciudadano del mundo de Gabriel Chamé Buendía? ¿O en realidad estás pensando en quedarte más tiempo en Argentina y en Buenos Aires? Soy un argentino ciudadano del mundo que hace más de la mitad de su vida vive afuera y que me tomo ciertas libertades porque, digamos que yo estoy casado con mi trabajo, está claro. O sea, es así, no vamos a negarlo, para bien y para mal. Entonces, mi trabajo me guía. En este momento yo creo que es un momento que yo necesito volver a Europa, a pesar de la gran dificultad que puede haber en este momento, y que creo que va a reequilibrar muchos aspectos míos con respecto a la visión del futuro artístico. Pero está claro que para mí Argentina es un lugar de creación muy importante. O sea, yo tengo muchos deseos de que todo el trabajo, creo que yo soy muy consciente del potencial del artista teatral argentino. O sea, además como vivo afuera lo tengo muy claro. Después también no es bueno olvidar la estructura europea, la seriedad institucional y la dificultad también ante la creación. Y sobre todo ver otros artistas, a mí me alimenta y me hace ver las cosas de otra manera. Y después, sobre todas las cosas, tengo que trabajar. Así que tengo que también viajar para allá. O sea, como todo, como todo. Y después ya veremos si esto es posible o no, porque las cosas están muy complejas. Pero estoy apostando a que este verano europeo yo esté trabajando allá y después, ya a partir de septiembre, volver. Y sobre todo las cosas, ver si yo puedo encarar una nueva producción para 2022. Hay una nueva producción para 2022. Esto es te lo anuncio a vos que te gustan las primicias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para octubre del 2022, en principio, estoy montando Cimbelino en México. Esto Ah, es qué una bien, qué bien. concreción, ya lo hemos logrado hace tiempo. Después, O sea, otra vez Shakespeare. siempre, yo creo, la verdad que no terminé con Shakespeare. Creo que tengo un camino nuevo que estoy experimentando, que es un camino que tiene que ver con el teatro, el clown y el melodrama. Y que serán creaciones mías. Eso seguiré, porque yo sigo trabajando mis unipersonales, mi mundo mío. Mi mundo mío, por favor, qué redundancia. Pero quiero decir que, qué egoísta. Pero sin embargo, Shakespeare es como el contacto con la filosofía, la política, la inteligencia ante el mundo, lo trágico. Yo no encuentro un autor mucho mejor que Shakespeare, la verdad. Y como no soy eterno, soy lento, no es que soy el director que te hace dos obras, ¿no? De una te hace de Ibsen, después te hace otra de no sé quién, de Chekhov. Yo voy lento, entonces tengo que aplicarme a eso. Claro que me encantaría hacer una de Chekhov, claro, La Gaviota es como mi preferida, o el tío Vania. ¿Cómo no tengo ganas de hacer Casa de Muñecas de Ibsen? Me encantaría, pero no sé si voy a llegar. Entonces, por el momento elijo. Este es mi problema. Y ahora uno está grande, uno no anda con fantasías. Uno empieza a decir, el tiempo que nos queda es este, así que hay que hacerlo. Ujú.
Gabriel Chamé, buen día, muchísimas gracias por esta exposición magnífica realmente, por tu aporte a este coloquio internacional sobre Shakespeare y muy especialmente muchísimas gracias por este Otelo maravilloso, que por favor le insisto a quienes nos están viendo que no se lo pierdan, no se lo pierdan y van a ver que me van a agradecer por esta fervorosa recomendación. Gabriel Chamé, buen día, muchísimas gracias. Un placer. Un saludo por allá a Patricio, felicidades por los 10 años, buenísimo, hace años que nos conocimos y que había las ganas de compartir, así que felicidades por tantos años de trabajo. Le decimos, y seguro te va a estar viendo. Genial. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos.